Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar la primera y última estrofa del 575. Primera y última estrofa del 575. En los días de Noé, Dios avisó con tiempo que lluvia del cielo iba a caer, dándole muerte a todo ser. 575. Gracias, hermano. Primera y última. En los días de Noé, Dios avisó con tiempo que lluvia del suelo iba a caer, dándole muerte a todo ser. Muchos no creyeron, muchos no creyeron, muchos no creyeron, no seas tú así. Cuando el arca se secó, Dios a Noé le prometió, otro diluvio nunca habrá, y en su palabra cumplirá. Ves un arco iris, ves un arco iris, ves un arco iris, acuérdate de Dios. Bueno, queremos decir que estamos contentos de estar aquí. Tenemos que decir que nos hacía falta venir, realmente. Estábamos pendientes hace rato, pero siempre ocupados. Pero bueno, el Señor nos permitió estar hoy aquí. Estamos muy contentos. La verdad que nos sentimos como en casa al verle a todos. Y lo mismo le digo a los hermanos, Soacha queda allá. Ojalá no se les olvide el camino, que allá también le podemos esperar. Yo sé por qué Jairo se ríe así, ¿verdad? Vamos a ver en Génesis, capítulo 6. Sé que es una historia muy conocida. Yo creo que quizás el 99% de la población en el mundo ha escuchado algo del diluvio. Entonces Génesis capítulo 6, versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le da un mandamiento a Noé, le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Vamos a ir comentando a medida que vamos leyendo. Yo no sé si aquí hay alguno que sepa de construcción de un barco, que sepa de construcción del arca. Pero yo creo que si hay alguno aquí que considera saber o conocer acerca del arca, va a poder decir a ese barco le falta algo. Y es lo más importante. Hermanos, les pregunto, ¿qué creen ustedes que es lo más importante para un barco? El timón. Y aquí nos aparece Dios diciendo, hazle un timón. Ese es un detalle interesante, hermanos, que más adelante lo vamos a considerar. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 11 del capítulo 7. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y aquí hay un detalle, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Yo me preguntaba cuando leía esto, ¿será que
En aquel tiempo el monte Everest, ¿será que sí estaba del tamaño que está ahora? Bueno, imagínense, el monte Everest fue cubierto. Y aquí se nos da una medida, 15 codos más alto. O sea que todo lo que estaba seco quedó bajo las aguas. Un detalle interesante. Capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Versículo 13 del capítulo 8. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Versículo 16, leamos el 15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces Noé salió, versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Qué vergüenza, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir, no, mi corazón no es así. No. Mire, si hay una cosa que hay que tenerle miedo, es al corazón suyo y al corazón mío. Ese corazón es terrible. Somos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Y de dónde salen esas cosas? Del corazón. Pero bueno, yo quiero pensar, hermanos y amigos, en esta mañana en el arca como una figura del creyente. El arca también es usada como una figura de Cristo, de su plan de salvación. Era el medio de salvación que Dios había provisto en aquel tiempo para que aquella humanidad pudiera alcanzar salvación. Pero mire, a mí me da tristeza ver que toda una vida fue ocupada en crear el arca. Y qué tristeza ver que solamente 8 entraron en el arca. Cualquiera podía ver a aquel Noé construir el arca y eso era como una predicación. Viene un diluvio y Dios está diciendo que el que no entre en el arca se va a perder. Y mire, hemos leído que Dios cerró la puerta. ¿Y será que en aquel tiempo la gente entendió el mensaje? Sí lo entendió, pero era demasiado tarde. Yo estoy seguro que estaban tocando allí, Noé, ábrenos, pero no había oportunidad. Mire, hay muchas personas que en la eternidad están clamando por salvación, pero allí no hay oportunidad, es ahora. Pero bueno, pensando en el creyente, hermanos, hemos dicho al principio que si alguien sabe de construcción del arca, pudiera decir, Dios se equivocó en darle instrucciones a Noé, porque es que no le hizo el timón. ¿Cómo Noé va a dirigir el arca? No es posible. ¿Cómo Dios pudo meter irresponsablemente a Noé con su familia sin una guía y sin una dirección? Pero mire, los pensamientos de Dios no son como los de usted y como los míos, son diferentes. Y esto nos da una gran lección. Y es saber que nosotros como figura del arca, hermanos, tenemos que ser dirigidos por Él. Y a veces uno se resiste. Dios le dice a uno, anda por la derecha. Y uno necio dice, quiero ir por la izquierda. Rebeldes. Pero Dios tiene un plan perfecto. Y nos quiere dirigir con su diestra.
No tenemos un timón propio, pero tenemos la palabra de Dios que nos debe guiar, que nos debe iluminar por ese camino que usted y yo necesitamos transitar. Pero quiero pensar, hermanos, en una dependencia plena del creyente en las manos de Dios. Mire, yo quiero que nos imaginemos este escenario. Se cierra la puerta, comienza a llover y allí está Noé con su familia dentro del arca. Qué incertidumbre, ¿verdad? ¿Dónde vamos a agarrar a nosotros? Empezó a llover. ¿Y para dónde nos va a llevar el Señor? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y mire, yo me imagino esa arca subiendo, esa arca elevándose y moviéndose de allá para acá, de aquí para allá, y Noé quizás pensando, estamos perdidos, estamos varados. ¿Dónde estaremos? Pero mira, amiga y amigo y querido creyente, Dios les estaba dirigiendo. Y mire, y no hay mayor dirección mejor que esta. Dejémonos dirigir por lo que Dios hace en el creyente. Nos guste o no, ¿será que Noé y su familia estaban allí contentos? Yo creo que allá había incertidumbre. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Estoy seguro de eso, somos humanos. Pero bueno, dependieron completamente de su Dios. Y cuando venían los embates del agua, cuando llegaban esos fuertes vientos que movían el arca y estremecía aquel barco, ellos podían decir claramente, estamos en las manos del que nos guía. Hermanos, tenemos nosotros esa misma experiencia. Mire, estamos en las manos del Señor. Él nos dirige y tiene un propósito para ello. Pero otra cosa que quiero pensar, hermano, es que cuando las aguas prevalecieron, ¿qué pasó con el arca? ¿Quedó encallada? No. Me gusta leer versículo 17 del capítulo 7. Y aquí que el diluvio, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Dice, las aguas crecieron, ¿y qué dice? Y alzaron el arca. Y dice, y se elevó sobre la tierra. Y en la medida que subían las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, dice la Biblia, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, 15 codos más altos subieron. Y hermanos, estoy pensando en las tribulaciones del tiempo presente. Mire, a mí me causa temor lo que el Señor le dijo a aquel Pedro. El diablo los ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Hermano, ¿qué está pasando en nosotros cuando vienen las tormentas y las tribulaciones? ¿Será que nuestra arca se queda encallada? ¿Será que nuestra arca, se queda, no sé, en la orillita? Mire, aquí hay una lección práctica. Y es que en la medida que usted y yo seamos atribulados, nuestra arca debe ser elevada. Nuestra vida angustiada quizás tiene que subir, tiene que elevarse, hermanos. A veces nos quedamos postrados, lamentándonos por lo que está pasando en nuestras vidas. Bueno, esta arca, hermano, a medida que las aguas caían, esa arca se iba elevando. ¿Y sabe qué estoy pensando, hermanos? Que esta arca estaba cada vez más cerca de Dios, de los cielos. Mientras más agua caía, aquel barco podía moverse libremente. Estaba dirigido por Dios y estaba en cercanía con Él. Hemos leído 15 codos más altos subieron las aguas desde el que fueron cubiertos los montes. ¿Y dónde estaba el arca? Arriba, elevada. Hermanos, las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Mire, uno tiene que decir esto con vergüenza. A veces a uno le pasan cosas en la vida, problemas económicos, de salud, etcétera, y uno en vez de estar arriba, está abajo. Eso no debe ser
nuestra posición en medio de las aflicciones. Dice Santiago, creo que debemos tener sumo gozo cuando estemos bajo las pruebas. Y hermano, esto no es fácil. Ay, no, sí, qué fácil es tener sumo gozo cuando estamos en aflicciones. No es fácil. Nada fácil, hermano. Se lo dice uno que no lo ha practicado. He tratado de aprender esta verdad. ¿Cómo así que está pasando algo terrible y fuerte y yo voy a estar con sumo gozo? Ese sumo gozo me habla de estar elevado también. Aquí está el arca, hermano, elevada. Mientras más caía el agua, más tenía una cercanía esa arca con el cielo. ¿Y cómo estamos usted y yo cuando pasamos por las aguas profundas, los embates de esta vida? ¿Estamos abajo? El Señor nos ayude, hermano, a estar elevados. Que cada situación difícil nos llame a estar en su presencia. Pero otra cosa, hermanos, es que yo no veo una conversación de Dios con Noé desde que entraron y hasta que salieron. Yo no la veo aquí. Y hermanos, yo pensaba, ¿será que Noé dentro del arca pudo haber dicho, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios nos va a dejar aquí en este barco? Ya han pasado 6 meses, ya han pasado 8 meses y nada que Dios se manifiesta. Mire, uno puede caer en desesperación. Y yo no veo que Dios estaba aquí hablando con ellos. Mira, Noé, espérate que dentro de 3 meses vas a salir. Mira, Noé, no. Dios le dio a Noé todo lo suficiente para que estuvieran allí ese tiempo en el arca. No le dio de más y no le quitó nada. Uno lee que ellos entraron con el sustento. Y mire, hermanos, estoy pensando que Dios nos sustenta en medio de las situaciones difíciles. Y a veces caemos como Israel. Ellos vienen viendo lo que Dios ha hecho en sus vidas al sacarlo de Egipto y llegan en un momento y tienen que decir, ¿está Dios entre nosotros o no? ¿Dios se olvidó de nosotros? Y venían viendo todo lo que Dios se había hecho en sus vidas. Y hermanas y hermanos, con vergüenza tenemos que decir que nosotros hacemos igual. ¿Dónde está Dios? ¿Me ha dejado solo? Pero mire, me gusta cuando el capítulo 8 dice, y se acordó Dios de Noé. Mire, Dios está plenamente consciente, como dijo nuestro hermano, de tu vida y de mi vida, y especialmente del creyente. Las aflicciones son necesarias, y eso uno lo dice con miedo, porque uno dice, sale aquí ahorita y uno dice, ay Dios mío, ¿qué me vendrá por delante? Y ojalá que pueda serte fiel. Mire, esa es una de las oraciones que yo hago, Señor, que cuando vengan las situaciones difíciles, ojalá no te falle. Y lo digo con miedo, porque somos humanos y renegamos. ¿Está Dios entre nosotros, sí o no? Se acordó Dios de Noé, y no solamente de Noé, de todos los animales y de todas las bestias, y mandó un viento. Esto nos habla de su Espíritu Santo, que está en cada salvado. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. A veces lo contristamos, a veces lo apagamos, pero Él está allí, indicándonos, tú eres de Dios. Mira, Noé, pórtate bien. Tienes una responsabilidad, son los únicos que han sido salvados. Y valió la pena lo que hiciste, porque entró él y su casa. Mire, toda esta lección interesante. La casa no eran las 4 paredes, era su familia. ¿Será que nos estamos ocupando de nuestra casa, hermanos, como conviene? ¿Qué responsabilidad tan grande, o yo? Uy, uno lo dice también con temor. Pero bueno, ellos son responsables también cuando llega el momento de tomar la decisión. Ahora, vamos a Isaías 49, versículo 15. Yo no sé si usted se siente olvidado por Dios. Así se sentía Israel. Y mire la respuesta. Vamos a leer desde el versículo 14 de Isaías 49. Pero Sión dijo, hablando de los israelitas, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Aquí está la respuesta.
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hermano, ¿no es verdad que esto sí sucede? Mire, y esto es algo impresionante. Uno a veces dice, no hay amor como el de madre. Pero resulta que una madre es capaz de tener un bebé dentro de ella por 9 meses, darlo a luz y abandonarlo. Si no, no existieran los centros de adopción, ¿verdad? Si no, no existieran niños por allí abandonados. Y Dios nos está recordando que sí, hay un amor como de madre, pero esa madre es capaz de olvidarse del fruto de su vientre. Y dice, aunque olvide ella que es una realidad, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, ojalá que esto recargue nuestras baterías espirituales. Él nunca se olvida de nosotros. Él está en silencio, no le está diciendo nada a Noé. Los deja allí en el arca y los dirige por donde él quiere y como él quiere. Pero en su pensamiento está Noé allí. Mire, pasó un año cuando Dios le dice ahora, sal del arca. ¿Qué pasó con el arca, hermanos? Llegó a un puerto seguro. Aquí dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. ¿Fue con la fuerza de Noé? ¿Fue con que Noé estaba dirigiendo? No, no lo vemos tomando, no sé, una cosa para dirigirse, no lo vemos así. No tiene ni ancla, el arca ni siquiera tenía ancla. No tenía ni ancla ni timón. Pero dice aquí, y reposó el arca en el mes séptimo. Llegó a puerto seguro, hermano. ¿Y cuál es el puerto seguro de nosotros? Mira, hermano, nos espera el cielo. A veces cantamos cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul. Ese es nuestro puerto seguro, pero aquí también podemos ver que el Señor nos dirige a un puerto seguro. Decía Peter ayer, nada pasa por casualidad. Lo que hay es que ver qué es lo que quiere Dios para usted y para mí, que sea de provecho. Y reposó el arca. Mire, hermano, aquí hay una lección interesante. Y es que las tribulaciones, las aflicciones y aquellas situaciones que puedan generar desasosiego en mi vida van a pasar, hermano. Y va a llegar el reposo. Confiemos en eso. Sometámonos a la voluntad de Dios, nos guste o no. Estaba considerando también a Abraham. Abraham se le dice, dame a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te diré. Y yo aprendo de Abraham ahí, es en una obediencia. Y no solamente una obediencia, sino en una adoración. Usted, si sigue leyendo, va a encontrar que Abraham le dice a los siervos, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Y qué es lo que pregunta Isaac? Isaac se da cuenta que él lleva la leña, que está el fuego, que está el cuchillo, y él pregunta, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Me impresiona esa respuesta. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Uno escucha ahí, o uno lee ahí, hijo mío, padre mío, una relación íntima entre ellos dos, única. Pero Abraham, hermanos, estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio, en obediencia. Y mire, hermano, es una lección interesante, pensando en las tribulaciones y en las situaciones difíciles de nuestras vidas, que podamos someternos, nos guste o no, a la voluntad de ese soberano Dios. Mire, uno vive aquí en incertidumbre, mucha incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué hago yo aquí? ¿Vale la pena seguirme en esto, en aquello? Y bueno, voy a decir esto con mucho cuidado, y el migrante cayó Maduro, se lo llevaron. Me voy para Venezuela, dijo un montón de hermanos y un montón de gente.
Ajá, pero ¿y Dios qué dice? Nos hemos preguntado qué ha dicho Dios. Le decía un hermano, Él nos abrió la puerta para salir. Y la puerta ahorita la vemos bien cerrada para volver. Porque eso fue el 3 de enero, ¿cierto? Eso fue un sábado. Y el domingo me preguntaron, ¿qué pasó, Ángel? ¿Cuándo te vas para Venezuela? Y en el trabajo también, ¿qué pasó? ¿Cuándo se va para buscar el reemplazo? Y yo, bueno, no me quedan tanto. Pero hermanos, uno no puede tomar decisiones por las emociones. Porque es verdad, allá hay muchas cosas que uno tiene y el Señor las sabe. Yo le digo, Señor, yo tengo esto allá, yo tengo allá, tú me lo diste, pero me has permitido estar acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque mi timón me puede llevar a una errada dirección. Ah, hermanos. Entonces, hermanos, creo que ha llegado el momento de dejarnos llevar en las manos de Él. Él le dijo a aquellos que duraron pescando toda la noche. ¿Qué encontraron toda la noche? Cansancio. Nada. Se desgastaron. Pudieron haberse ocupado en otras cosas. ¿Y qué dijo el Señor? Echar la red a la derecha. Y la echaron y no la podían sacar. El barco se hundía y no era el horario pertinente para pescar. Era en la noche. Y en pleno día, echar la red a la derecha. Mire, el Señor provee y Él hace como Él quiere. Somos usted y yo los que debemos ser capaces y conscientes de dejarnos llevar a Él, porque Él nos va a llevar ¿a dónde? A un lugar de reposo, hermanos. Y que cuando lleguemos a ese lugar de reposo, demos gloria a Él. ¿Qué hizo Noé? Edificó un altar a Jehová. Un altar. ¿Y qué pasó con ese altar? Dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el hombre no tiene remedio. Solamente en Cristo tenemos el remedio. Mire, uno de los engaños que uno tiene a veces es que, bueno, soy salvado y no voy a pecar más. Mentira. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Y si uno dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Uno de creyente aprende a que tiene que pedir perdón todos los días por los pecados que han hecho con alevosía y por aquellos que aún hacemos sin darnos cuenta. No, que somos santos posicionalmente, sí es verdad, pero todavía en este corazón hay cosas malas y que deben ser atendidas con conciencia y decir, Dios, perdóname. Que podamos llegar a hacer un altar para Él, que sea de olor grato para su presencia. Entonces, hermanos, son pequeñas lecciones allí en cuanto al arca. Que nos dejemos guiar por Él. Que cuando lleguen aquellas aguas de tribulación, podamos estar en cercanía con Él. El arca fue elevada, flotaba libremente para estar con Él. Y entendamos que por mucho tiempo que Dios guarde silencio, Él no se ha olvidado de nosotros. Y que llegaremos a un puerto seguro que Él ya tiene preparado para usted y para mí, y que en nuestra vida podamos dar olor grato ante su presencia. El Señor nos ayude, hermanos, y bendiga, prospere su palabra. Amén. Oramos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. En ella encontramos, oh Dios, refrigerio. Y tú sabes, Padre, lo que tenemos cada uno de nosotros en el corazón. Y rogamos, Padre, para que quites todo lo malo que está allí y que sea reemplazado por lo que tú deseas. Pensamos en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Que deseamos la leche espiritual no adulterada. Y que seas tú, oh Dios, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Guarda a tu pueblo aquí en Villavicencio, Padre amado. También pedimos para que guardes y bendigas a los amigos que están acá. Que ojalá hoy sea un tiempo de salvación en su vida. El arca salvó a 8. ¿Cuántos serán salvados aquí en Villavicencio, Padre? Ojalá que sean más de 8, sean muchos. En tu mano, pero nos encomendamos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.